pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy, con Lucas, profesor de Lengua y Literatura, y Juli, profesora de FEC, nos preguntamos si leer el futuro es pensar el presente. ¿De qué hablamos cuando decimos realidad distópica en el ámbito de la literatura? Hablamos de una forma de imaginar el futuro que tiene un autor. Nos proponemos analizar los rasgos particulares de un género, algunos de sus autores y algunas obras emblemáticas en su forma literaria y en sus formatos audiovisuales. Son libros característicos del siglo XX, un siglo que prometió concretar los ideales del siglo XIX, sus grandes utopías, pero terminó generando 2 guerras mundiales, genocidios y experiencias socialistas fallidas. Vamos a leer parte de la historia del siglo XX occidental a partir de una serie de novelas distópicas. ¿Qué relación se establece entre la ficción y la realidad? ¿Nos servirán para pensar nuestro presente? ¿Quién representa hoy esa amenaza de un poder que todo lo controla? ¿El mercado? ¿Las redes sociales? ¿Los grandes grupos económicos? ¿Un algoritmo? ¿Qué pasa con el poder en estos futuros distópicos que nos propone la literatura? En esos mundos, marcados por la imaginación política del siglo XX, las relaciones humanas entran en conflicto y el poder aparece como autoritario, totalitario y encarnado en el Estado. Es una mirada que nos permite profundizar el concepto de poder. ¿Qué pasó con ese poder en el siglo XX? ¿Cómo se ejerció? ¿A través de qué proyectos? Me gustaría empezar por algunas definiciones que vamos a necesitar, si les parece. Por ejemplo, ¿quién me puede definir qué es la distopía? Las novelas distópicas ocuparon un lugar central en la producción de ficción a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, el género comenzó a desarrollarse mucho antes. En varias de estas obras podemos ver que los autores se imaginaron, en cada caso, un tipo de sociedad en particular, con reglas y mecanismos de poder muy particulares. Claro, por eso la pregunta que tratamos de responder hoy es bien concreta. ¿Podemos leer algunos rasgos del presente a la luz de esos futuros imaginados por estas novelas? Es decir, ¿identificamos en nosotros algo de estas distopías? ¿Cómo imaginó el futuro la literatura de los países centrales en los siglos XIX y XX, Lucas? Muchas de las creaciones sobre los mundos del futuro tuvieron que ver con invenciones basadas en los avances tecnológicos de ese momento de la sociedad occidental. Si nos remontamos al siglo XIX, Julio Verne y Herbert George Wells fueron pioneros del género que en aquel momento se llamó de anticipación, pero que hoy conocemos como ciencia ficción. Julio Verne, por ejemplo, desde la ciencia de su época, imaginó máquinas increíbles y a su vez, dentro de sus obras de ficción, contribuyó al avance de la ciencia. Incluso impulsó a muchos investigadores a formular nuevas hipótesis, hacerse más preguntas y trazar ingeniosos inventos. La literatura de anticipación se alimentaba del desarrollo de las ciencias modernas. Tomemos como ejemplo 3 novelas escritas en la segunda mitad del siglo XX que imaginaron futuros distópicos, ¿les parece? Una de ellas fue Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
En esta novela, el autor imaginó un futuro en el que los bomberos no apagaban incendios, sino que los iniciaban. Principalmente quemaban libros y bibliotecas enteras. En esa sociedad, los libros y el conocimiento en general eran un peligro para el orden establecido. En la novela vemos que la violencia se ejerce sobre el conocimiento y no sobre los cuerpos concretos. ¿Por qué piensan ustedes que los libros son tan poderosos? El poder recae en la fuerza de la lectura y escritura porque en esas actividades intervienen elementos trascendentales, el lector y el escritor. El libro solo se vuelve un objeto poderoso si hay un lector que lo atraviesa. Un libro adquiere tantos sentidos como lectores se apoderen de él. Y obviamente se convierte de ese modo en una de las fuentes más importantes de conocimiento. En algunos periodos de la historia, el objeto libro solo es percibido como amenaza. Claro, casi podríamos decir que es una característica reiterativa en dictaduras y regímenes autoritarios. Los libros han representado a lo largo de la historia un símbolo de peligro para el poder dominante. La Inquisición, los regímenes dictatoriales, Alemania nazi, la España franquista, Italia fascista, las dictaduras latinoamericanas, entre las que claro está la Argentina, y por eso o se prohibía su lectura o se organizaban grandes hogueras para destruirlos. Por lo tanto, los libros y hacer preguntas, como lo hacía Clarice, una de las protagonistas de la novela de Bradbury, pueden ser manifestaciones peligrosas que desde la mirada de los regímenes autoritarios pueden provocar un caos social. Esta historia de Bradbury se encuentra dentro de las llamadas ficciones distópicas porque en ellas aparecen la destrucción, la nostalgia por el pasado, la desesperación, el control y ante todo la soledad de los seres humanos en las sociedades del futuro. Individuos que son aplastados por enormes poderes. El cuento de la criada, de la escritora Margaret Atwood, es una novela de 1985 que también presenta una realidad distópica. Una sociedad infértil en la que las mujeres están agrupadas según su capacidad de concebir y son sometidas a la propiedad de los varones. Una tercera novela que podemos mencionar es La naranja mecánica, de Anthony Burgess. Fue escrita en el año 1965, pero que transcurre en un futuro cercano, en aquel momento y el pasado para nosotros hoy. En ese tiempo imaginado, la distopía se caracteriza por la represión que ejerce el sistema político y judicial sobre el cuerpo de las personas. El futuro se nos ha presentado siempre como un interrogante que nos produce mucha curiosidad y ansiedad. Es inevitable y desconocido, y desde esa perspectiva se nos presenta como imposible de ser controlado. La idea del futuro siempre ha provocado grandes preguntas. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué futuro imaginamos? ¿Con qué estructura abordamos ese futuro? Y sobre todo, ¿quiénes escriben o imaginan el futuro? Podemos pensar si aquellos futuros imaginados se relacionan con las sociedades actuales y reflexionar entre todas y todos sobre el mundo que deseamos construir. ¿Imaginamos utopías o distopías? ¿Por qué nos cuestan tanto las primeras? El término biopolítica es un concepto utilizado por Michel Foucault para identificar una forma de ejercer el poder no ya solamente sobre los territorios, como hicieron los primeros estados modernos, sino sobre la vida misma de los individuos y de las poblaciones. Este tipo de poder se lo conoce como biopoder. En los relatos distópicos, el biopoder aparece generalmente como un eje central de la narración. El Estado se presenta como un ente violento que determina los destinos de los ciudadanos arbitrariamente y hasta dispone de la utilización de sus cuerpos vivos en pos de los supuestos intereses comunes. Entonces, ¿es lo mismo que un sujeto ejerza violencia que el ejercicio de la violencia por parte del Estado? Es una muy buena pregunta para reflexionar sobre el rol del Estado, que es la organización política y jurídica que regula la vida social en un territorio determinado y para una población específica. También es el que cuenta con el monopolio de la fuerza legítima en ese territorio y sobre esa población. El Estado es quien debe garantizar que nuestros derechos se cumplan y en tal caso es el máximo árbitro de los acontecimientos sociales. Pero no olvidemos que en esas novelas distópicas que estamos analizando, sus autores imaginaron una cara para el poder y para el Estado, la cara de los dictadores del siglo XX. Esa respuesta me provoca muchas más preguntas, Juli. Hacelas.
A ver, ¿qué pasa cuando el Estado se excede en sus funciones de control sobre los individuos, por ejemplo? Esa pregunta nos ayuda a pensar en la importancia del Estado como el garante de nuestros derechos, como regulador de la vida social, pero también como responsable. Si legitimamos el uso de la coerción por parte del Estado, esperamos que éste no abuse de ese poder. ¿Y si lo hace? Cuando el Estado se comporta de forma abusiva, lejos de construir una sociedad más justa, busca apropiarse de un poder del que no es dueño y hacer desaparecer toda posible resistencia al mismo. Es el caso de los gobiernos autoritarios, por ejemplo, la última dictadura militar en nuestro país, que decimos justamente por esto que explicamos que implementó un modelo de terrorismo de Estado. Claro, si los autores de las distopías las escribieron pensando en el nazismo o en los gobiernos comunistas, o nosotros pensamos en la última dictadura militar, entonces me pregunto, ¿cómo pensar hoy ese control? ¿Existe ese poder centralizado como entonces? ¿Podemos seguir diciendo que lo tienen los estados al poder? ¿O más bien estos perdieron terreno frente a otros actores como el mercado o los grupos económicos concentrados? La pregunta sería, ¿dónde está hoy ese control? En Fahrenheit 451 y en El cuento de la criada, aparece fuertemente la cuestión del poder coercitivo. La presión ejercida sobre una persona o sobre un grupo para forzar su voluntad. El poder no es una cosa que alguien tiene. Nadie es dueño del poder. El poder es dinámico y siempre funciona en una relación. Para que exista una relación de poder, debe haber alguien que legitime y obedezca a las órdenes dadas. ¿Quiere decir entonces, escuchando a Juli, que si no hay obediencia o legitimidad, la relación de poder se debilita? Claro, y obedecer no implica necesariamente sumisión. Cumplimos con las normas porque consideramos que ese es el modo de cuidarnos entre todas y todos. De ahí la importancia de entender que las reglas del juego de una sociedad, las normas, no siempre nos cuidan a nosotros en particular, sino a un nosotros mucho más grande, la sociedad en su conjunto. Entonces, si la relación de poder es una relación social, siempre existe la posibilidad de resistir a las normas o reglas que nos resulten injustas. Siempre y cuando esta resistencia tenga el propósito de construir una sociedad más justa e inclusiva. Es decir, que esté abordada desde una mirada colectiva, desde un para todos y todas. Y así, modificar la forma de ejercer el poder si esta forma nos resulta abusiva. Las resistencias son todas aquellas prácticas que se realizan para poner límites, invertir y transformar las relaciones de poder existentes. El futuro se inserta dentro de una lógica de tiempo. El futuro es el tiempo de lo que va a venir. Pero ¿cómo medimos el tiempo? ¿El tiempo es un transcurrir o son momentos, hechos aislados? Solemos pensar en el tiempo como un pasado, un presente y un futuro. Lo medimos en años, en horas, minutos y segundos. Lo usamos para organizar lo que vivimos como sujetos. Lo llamamos también infancia, adolescencia y adultez. También nos sirve para pensar en algo más colectivo. Las sociedades tienen su historia, su presente y su porvenir. ¿Podemos decir que el tiempo entonces sería el elemento que consolida todas estas distopías? Sí, el tiempo es un elemento clave. Tengamos en cuenta que existe una representación interna del tiempo y un tiempo compartido, una representación colectiva. Claro, en la historia de las sociedades, la medición del tiempo se volvió siempre un eje fundamental. La distribución de los relojes, por ejemplo, por parte de los patrones en la primera revolución industrial, cambió la percepción tanto del tiempo interno, pero sobre todo del tiempo compartido. Los patrones así controlaban el tiempo de los trabajadores. Se trataba de disciplinar y controlar sus vidas para establecer una clara separación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio.
El objetivo claramente es hacerlos cada vez más productivos, obteniendo mayores beneficios de su fuerza de trabajo. Si la transición a la sociedad industrial consolidada supuso una severa reestructuración de los hábitos de trabajo, ¿hasta qué punto está todo esto en relación con los cambios en la representación interna del tiempo? Este cambio de percepción vino acompañado además de la valoración de las innovaciones científicas y tecnológicas como fuentes de progreso. Y en este sentido, podemos decir que las innovaciones científicas y tecnológicas son otros dos ingredientes claves en la construcción de relatos distópicos, además del tiempo. El futuro llegó hace rato. Todo un palo ya lo ve. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro ya llegó. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. La Naranja Mecánica es una novela que presenta un futuro distópico porque muestra un escenario alejado del ideal en donde las relaciones humanas entran en conflicto. Verdadero. Sí, totalmente. Verdadero. Se trata de un mundo de ficción imaginario donde las relaciones entre los personajes son conflictivas y se encuentran cargadas de violencia y donde se construye un futuro caótico, indeseable y alejado del ideal. El protagonista de Fahrenheit 451, Gus Montag, siempre estuvo en desacuerdo con el régimen impuesto en esa sociedad. Es falsa. Falso. Falso. El protagonista tuvo que atravesar ciertas situaciones particulares que lo llevaron a comprender que no quería seguir viviendo de ese modo. La pérdida del nombre en el cuento de la criada implica la pérdida de la identidad. Sí, totalmente. Verdadera. Eso es verdadero. A la protagonista se la despoja del nombre como herramienta de control para olvidar su pasado y se la adjudica otro que la une a su nueva condición. Los jóvenes de Fahrenheit 451 llevan a cabo un sistemático plan de venganza con todos los que fueron violentos con ellos. Verdadero. Es falsa. Falso. La maldad que ellos expresan no se explica, aparece sin fundamento. En Fahrenheit, como en el cuento de la criada, hay al menos 3 tipos de personajes. Los que se adaptan, los que se rebelan, los que controlan y evitan el caos. Es verdadera. Verdadero. Verdadero. Como dijimos, Montag, su esposa Clarice y Betty representan respectivamente estos casos en Fahrenheit 451. Algunas esposas, algunas criadas y el comandante representan respectivamente ese rol en el cuento de la criada. En las 3 ficciones, a ver Juli, la vestimenta impuesta representa una división de clases sociales. Verdadero. Es falsa. Eso es falso. Solo ocurre en el cuento de la criada, donde esto es tan fuerte que se acude a colores bien distintivos. La opresión sobre el lenguaje lleva a que el grupo de adolescentes de La Naranja Mecánica se vea obligado a adoptar otra lengua. ¿Es verdad o no es verdad? Falso. Verdadera. Es falso. Los jóvenes deciden tener un lenguaje propio como una marca de distinción. Nadie es dueño del poder. El poder se ejerce, no se posee. Para ejercer el poder, primero hay que poseer. Verdadero. Verdadero. Según el filósofo francés Michel Foucault, el poder es dinámico y se establece siempre en una relación. Es imposible que éste desaparezca, pero sí se puede modificar las formas de su ejercicio. El poder es siempre violento. Es falsa. En mi opinión, esta afirmación es verdadera. Falso. Las relaciones de poder pueden establecerse por consenso, es decir, a través de acuerdos colectivos consensuados y legitimados por todas las partes. Pero no olvidemos que las novelas que analizamos están pensando en un siglo XX marcado por dictaduras, genocidios y guerras.
Che, Lucas, ¿la ciencia ficción siempre muestra realidades distópicas? No, no siempre. Por eso es interesante pensar en las diferencias entre el relato distópico y el de ciencia ficción. ¿Y por qué se le dice ciencia ficción? En realidad, cuando la ciencia ficción aborda un tema asociado a la ciencia, utiliza datos de la ciencia y a la vez la crea. Claro, ¿ficciones o inventos? ¿De qué hablamos? Depende. Si el escritor solo utiliza las ideas que la ciencia ya ha podido comprobar y a partir de eso crea su mundo, puede que le pase lo mismo que a Verne. Pero mirá que no le fue tan mal a Julio Verne, ¿eh? Para nada. Quise decir que, siguiendo los caminos previsibles de la ciencia, lo que imagine puede convertirse en anticipatorio, como fue el caso del submarino. Ciencia ficción sería entonces que a alguno de nosotros se nos hubiera ocurrido la idea del submarino antes de que lo inventaran, ¿no? Bueno, la pienso como una gran fuente de obras muy valiosas que a mí me interesa leer y recomendar. Por ejemplo, puedo recomendar 3 distopías, ya que estamos hablando del tema de las distopías. Esta obra Quema es de una escritora española, Ariadna Casarlenau. Creo que se alimentan mutuamente y creo que la literatura nunca va a desaparecer porque siempre estuvo amenazada con la radio, con la televisión, ahora aparece amenazada con las series, pero siempre va a seguir su curso, en mi opinión. A veces la literatura se adelanta a la ciencia, ¿sí? Y por ejemplo, en esta obra 1984 de Orwell, que es otra distopía, que acá el ojito se mueve, de lo que él habló y se adelantó es con todo el tema del sistema de vigilancia. Y también habla del Gran Hermano, o sea, el Gran Hermano, que es ese reality que seguramente muchos de ustedes vieron, sale de esta novela, ¿sí? De estar permanentemente vigilado. Las primeras ediciones de las obras que hoy se consideran clásicos se publicaban en revistas populares o en ediciones pulp, que significa que estaban hechas con un papel más barato, porque la idea era que llegaran a un público más masivo, ¿no? Más popular, y se consideraba literatura de entretenimiento, pero hoy esos autores ya están dentro de lo que es el canon de la literatura, por ejemplo, Ray Bradbury, por ejemplo, Isaac Asimov, por ejemplo, Ursula Le Guin, y además la ciencia ficción, tanto como el terror, siguen trabajando con cuestiones que nos conciernen a todos. Entonces siempre las obras de ciencia ficción o de terror que parecen de entretenimiento están hablando de otra cosa. Entonces siempre tenemos que ver un poco más allá del argumento cuando leemos este tipo de obras. Bueno, a la hora de escribir Cadáver Exquisito, sí investigué sobre nuevos inventos. Por ejemplo, y lo puse en esta novela, hay un paraguas hecho a propulsión, un paraguas hecho con aire, digamos, que se inventó en Japón y que aparentemente ya se está vendiendo, que no fuese un futuro muy lejano, sino que el lector lo sintiera de esa manera, como que podría ocurrir mañana. Bueno, primero investigo muchísimo. Lo que hice con esta novela, con Cadáver Exquisito, fue investigar durante 6 meses varias cuestiones. Y también creo que el verosímil se crea con una enorme corrección. Corregí muchísimo durante mucho tiempo, justamente para que no hubiera inconsistencias en la novela.
Es una gran pregunta, la pregunta acerca de cómo es el futuro. Lo que en realidad siempre podemos nosotros cuestionar es el modo en que tenemos de representarnos el tiempo. Solemos pensar al futuro de distintos modos, pero cada vez más nos vamos dando cuenta que nuestra forma de pensar el futuro es una proyección de nuestro presente. Vieron que cada vez que pensamos al futuro, no estamos pudiendo, por obvias razones, pensar en aquello que todavía no ha acaecido. Todos los elementos con los que pensamos el mañana surgen desde nuestro hoy. Es como que el hoy proyecta sus debilidades, sus frustraciones, sus sueños sobre un futuro posible. Pero el futuro siempre está en estado de posibilidad, porque cuando el futuro adviene, ya no es el futuro, pasa a ser nuestro presente. Es imposible que tengamos una experiencia real del futuro. Nuestra experiencia es siempre la del presente, proyectando el futuro. Por eso, como estuvimos viendo en el programa de hoy, siempre que vemos las distopías desde las cuales la literatura y el cine anticipan ese futuro, lo que estamos viendo críticamente son los problemas acuciantes de nuestras realidades sociales contemporáneas. Pero ¿saben qué? Sin embargo, el futuro llega, porque no podemos dominar al tiempo. El futuro llega, y quiero decirles algo más, sin pedir permiso, llega gratuitamente. El mañana tiene que darse para que nuestro presente pueda avanzar. El futuro adviene y excede toda nuestra posibilidad. Gracias a su presencia es que nuestra historia continúa. Un futuro inapropiable, un futuro impredecible, un futuro imprevisible. El futuro es el otro.